Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas que nos hacen favor de acompañarnos en esta sesión de nuestro programa de investigación y postdoctorado en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Antes que nada, darles la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestros amigos y colegas en Colombia, en Argentina, Ecuador. Muchas gracias, por supuesto, México, en varios estados de la República y de algunos otros países que nos hacen favor de acompañarnos. También darles la más cordial bienvenida a los invitados especiales del grupo de la cuarta generación de este programa de investigación y postdoctorado que nos acompañan ya desde ahora con estas actividades. Comentarles muy gratamente que ya en marzo iniciamos formalmente este grupo de la cuarta generación con un gran académico que ustedes recordarán desde el inicio de este programa, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, quien nos habló sobre los fundamentos de los derechos humanos. Un gran maestro y un gran catedrático nos hará favor de replicar con su ponencia magistral de inicio para la cuarta generación. Y bueno, pues darles la más cordial bienvenida a todos y a todas que nos hacen favor de acompañarnos. Por otro lado, también comentar que, como ustedes saben, sobre todo tercera generación, ya estamos en la recta final, estamos próximos a asistir a la ponencia internacional en el tercer Congreso de Derechos Humanos en París, en la Universidad de París, cosa que nos da muchísimo gusto que las presentaciones derivadas del trabajo que se han llevado a cabo durante todo un año, pues puedan tener ya pues un enfoque internacional de gran peso y sobre todo, como ustedes saben, los artículos que ustedes nos entregarán serán objeto de la publicación de artículos especializados en un libro que sería, en este caso, el tercer libro, editado por nuestra propia casa editorial, en la cual pues son artículos de mucho valor porque todos son temas especializados de los derechos humanos bajo diferentes enfoques, bajo el enfoque de la bioética, de la medicina, del derecho, de la filosofía, de la antropología, de la cultura de paz, por mencionar algunos que son los temas más recurrentes y que son para nosotros de gran valía. En esta ocasión, pues para fortalecer el tema de la investigación en los derechos humanos, ¿por qué es importante investigar en derechos humanos? ¿Por qué es importante que aunque muchos de ustedes no tengan un perfil propiamente de investigadores o investigadoras, es importante escribir, es importante plasmar las ideas, sobre todo en estos grupos de trabajo donde hemos tenido la oportunidad y tendremos la oportunidad de contar con grandes expertos y voces calificadas a nivel internacional que nos dejarán inquietudes, puntos de vista, que nos dejarán sobre todo muchas líneas para seguir investigando y para seguir avanzando en este apasionante mundo de los derechos humanos. Pues hablar de la investigación en derechos humanos me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión el doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Querido Manuel, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Eh, ya lo tenemos por acá visualizado al doctor Manuel Vidauri Arechiga. Quiero decirles que no porque me gane el afecto y la admiración que le tengo a mi querido amigo, el doctor Manuel Vidauri, pero verdaderamente es un hombre brillante, es un hombre inteligente, es un hombre que verdaderamente vale la pena escucharle, me aprecio de ser su amigo y sobre todo de aprender, siempre aprendo de mi querido maestro muchos temas relacionados con los derechos humanos hacer una muy breve semblanza curricular, porque me llevaría toda la sesión si hablo de todo lo que ha hecho el doctor Vidal. Simplemente mencionar que es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, convención cum laude. Tiene estudios de doctorado en Criminología por la Universidad Humana y Mundial. También es maestro en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Asimismo, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ha sido fundador de la Red Iberoamericana de Investigación en Política Criminal, ha sido el titular de los destinos en materia de derechos humanos en el estado de Guanajuato como el Ombudsperson, ahí se denomina como procurador de derechos humanos por dos ocasiones, reelegido por dos ocasiones,
siendo el ombudsperson en Guanajuato, cosa que, bueno, pues hubo una gran experiencia, sobre todo de los casos más vívidos que tenemos en ese estado tan complicado. Por otro lado, también es muy importante destacar que en la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila estuvo como investigador académico, profesor de tiempo completo, secretario general y posteriormente director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Y actualmente es profesor investigador tiempo completo de la Universidad La Salle Bajío y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Como verán, pues no podemos tener a mejor expositor que nos hable sobre cuál es su experiencia, por supuesto, con grandes obras que ha publicado en diferentes editoriales, que pues ha sido testimonio de todo su trabajo, que nos pudiera dar su experiencia, sobre todo para el cierre de los artículos que habremos de presentar, de que por qué es importante llevar a cabo una investigación en derechos humanos, la trascendencia, en fin, ya no hablo más. Le cedo el uso de la voz a mi querido amigo, el doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Y bienvenido, mi querido Manuel. Muchas gracias nuevamente. Te cedo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Muy buenas tardes, noches a todas y todos ustedes. La verdad que quiero agradecerle al doctor Arellano Rabiela su presentación y advertirles que muy probablemente le voy a quedar muy mal a Sergio. Sí, no, es más, lo que ha dicho él de mí es producto de su generosidad, de la amistad también, y eso a veces lo nubla a uno para decir la realidad, que no es otra más que la de ser un profesor más en la universidad, interesado como ustedes en estos temas, y también quien ha, eh, como nos sucede a muchos en los temas de investigación, pues emprendido proyectos que han fructificado algunos, pero otros no tanto, otros nos han corregido, como suele pasar cuando envías algún texto a alguna revista y te lo devuelven porque le faltó. Normalmente te lo devuelven porque le falta, no porque le sobre, ¿no? Y entonces, pues claro, uno tiene que aprender, ir aprendiendo todas estas cosas. Y es verdad, tengo algún tiempo ya haciendo investigación, aunque mi campo es propiamente las ciencias penales, el derecho penal, la criminología, la política criminal y por supuesto el tema de los derechos humanos que me llevó a tener esta responsabilidad en el estado de Guanajuato, que es muy honrosa, no es nada sencilla, y sobre todo si la asumes con compromiso y con esta perspectiva de hacer que esas oficinas funcionen realmente y resuelvan problemas para las personas, ¿no? Entonces, claro, contarles que cuando el doctor Arellano me invitó a participar con ustedes, pues la verdad que ya no podía negarme porque ya me he negado muchas veces a otras actividades y esta, pues me vi moralmente comprometido a hacerlo, aunque claro, uno no debe aceptar actividades para las cuales no está preparado y yo reconozco que me faltan muchas cosas por solventar en los temas de investigación. De ahí que pero como soy un hombre valiente, o más bien osado, ¿no? Y como tenía ese compromiso moral, pues de pronto ya estoy aquí frente a ustedes y ahora sí que empiezo a experimentar una especie de pánico escénico, ¿no? Entonces voy a tratar de superarlo con algunas ideas que creo que pueden servirles para todas y todos ustedes, que por lo que me ha contado el doctor Arellano, su experiencia o su formación profesional, pues va atiende diferentes disciplinas de la medicina, la psicología o en el derecho también, por supuesto. Entonces esto necesariamente obligaría a tener como visiones muy generales. Yo anticipadamente, con todo esto que acabo de decir, estoy ofreciéndoles una disculpa por si aquello que diga les parece muy obvio, muy sencillo, muy simple. eh, en todo caso, no aspiro a decirles nada nuevo. En todo caso, es recuperar alguna información, algunas experiencias de lo que yo he tenido que solventar para medianamente salir adelante en los proyectos de investigación. Eh, Voy a intentar, eh, no alcancé a preparar una presentación específica para ustedes, me voy a apoyar en alguna otra que he utilizado antes. Nomás díganme si la ven, por favor. Sí. Se- Bueno, perfectamente. Por supuesto, en cualquier momento, esto no va a ser muy largo.
En todo caso, más bien pretendo que sea como ejemplificador de algunas cuestiones. Y algo de lo que yo creo que a todos nos ha pasado es que elegir tema de investigación siempre es un problema, ¿no? ¿Qué tema quiero investigar? Y ya no solo eso, porque una cosa es el tema de investigación y otra es el problema que queremos resolver con la investigación. Hay que distinguir esos dos momentos. Lo que yo he observado con los estudiantes es que cuando les invitas a realizar actividades de investigación, ellos ya llegan con un título incluso. Voy a analizar tal, ya le pusieron título, pero no han definido el tema genérico, ¿no? En este caso podría ser el derecho a la salud, por ejemplo, los derechos humanos de las personas con discapacidad, que podría ser otro tema. Pero claro, de cada uno de estos, yo digo el derecho a la salud, yo te preguntaría, ¿qué problema quieres tratar en relación con el derecho a la salud? No sé si me estoy explicando. Una cosa es el tema y otra cosa va a ser el problema exactamente que quieres desglosar. Y ahí es en donde se invierten pues algunas horas, digamos. Hay que pensar muy bien cuáles son los temas que yo quiero desarrollar o que me interesan, que están cerca de mi ambiente laboral, que también es otro consejo que anticipo, ¿no? Hay que escoger de las cosas que uno tiene cerca, y siendo consciente además de los tiempos disponibles para realizar una investigación. Entonces, una vez que has elegido el tema, pues ahora sí habría que definir el problema concreto que quieres tratar, ¿no? De manera que podamos verificar si efectivamente se trata de un problema o no. Habrá cosas que no sean realmente, o como se suele decir, son un no problema, ¿no? No representan ninguna preocupación de momento, ¿no? A no ser que se trate de hacer una revisión sobre determinados tópicos, pues entonces había que aclarar qué tipo de investigación es esa que se quiere realizar. Por eso es que he pensado en algunas ideas que espero que sirvan. Voy a poner aquí modo presentación y que nos den pautas, ¿de acuerdo? Le llamé aquí consejos para elegir tema de investigación. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, compañeras, compañeros, colegas, es poner en equilibrio estos factores, ¿cierto? Digo, ser muy consciente de esto. Miren, al final los temas de investigación tienen que ver con organización y tiempo, ¿no? Organización de las fuerzas, de las fortalezas que tenemos y el tiempo disponible para hacer las cosas. Yo creo que ustedes conocen un libro muy famoso de Umberto Eco, este escritor italiano, ¿no? Él era profesor de literatura en una universidad italiana y se le ocurrió escribir un libro sobre cómo escribir una tesis, de hecho así le llama, ¿no? Es un gran libro, es incluso muy fácil de leer, muy cómodo, muy divertido también, porque tiene muchos ejemplos divertidos respecto a con lo que se encuentran los investigadores. Y él, entre otras cosas, lo que sugiere es que usted defina si lo que necesita, lo que quiere hacer es algo para que pueda resolverse en los próximos 6 meses, o si usted tiene todo el tiempo del mundo para escribir una tesis, en este caso, ¿no? Que le lleve a visitar varias bibliotecas, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si ustedes tienen que preparar ahora un artículo, pues, un capítulo para el libro, que sería el nombre correcto, pues tendrían que poner ahora estos tres factores en equilibrio, ¿no? Es decir, a ver, el interés que tengo, la capacidad y las posibilidades de investigar el tema. Si se trata de ver el interés, pues esto deriva de muchas cosas, ¿no? Yo estoy seguro que en la carrera, por ejemplo, en su carrera, tuvieron muchos temas que surgieron de la explicación de los docentes, de los colegas, de los profesores, de las profesoras, donde planteaban siempre esta idea de que, bueno, esto es un problema que nuestra disciplina no ha logrado resolver cabalmente, ¿no? El intercambio de opiniones entre los compañeros de clase también es muy importante. Los reportes de lecturas que los profesores sugieren, pues inmediatamente te dan una pista de problemas que hay que resolver, ¿no? Eh, si forman parte de un colegio de profesionistas, pues seguramente en las sesiones de estos colegios se suelen presentar también problemas de la praxis,
¿no? Ahí llegan, no falta un compañero abogado, arquitecto o médico que diga, se nos está presentando esta problemática en particular y revisando la literatura, pues no he encontrado nada que lo pueda resolver. Digamos, esos son, digamos, elementos muy importantes porque, a ver, voy a hacer un paréntesis. Se han fijado que muchas veces dicen, es que de mi tema no hay nada, no hay nada. Pues ese es el mejor, porque si no hay nada, pues esa es la gran oportunidad en donde uno puede aportar algún elemento, ¿no? La actualidad social, digamos, si uno abre cualquier diario o examina cualquier red social informativa, pues ahí hay una cantidad de temas importantísimos, ¿no? Es inacabable, claro, muchos de ellos tienen que ver más con cuestiones de naturaleza penal, que es una desgracia para este país, ¿no? Eh, eh, desde el tema de la desaparición forzada de personas, las personas que son depositadas, perdón la palabra, en una fosa, por ejemplo, ¿no? El trabajo de la propia autoridad, la incapacidad para mantener Ajá, y seguridad, perdón, vale. Entonces digo, si revisa uno estas situaciones, pues inmediatamente surgen preguntas, ¿no? Dudas, bien que sea la autoridad, bien que sea un sujeto, un proceso, un mecanismo, en fin. Las exigencias laborales, y en esto Humberto Eco hacía también una referencia muy interesante porque dice, si a usted, y se lo voy a poner con este ejemplo, imaginen que el doctor Arellano Rabiela, que es amigo nuestro, está siendo designado secretario de Educación de la República y nos llama, nos dice, oye, necesito que me apoye en esta dirección general de la Secretaría de Educación, un puesto importante, una tarea importante, ¿no? Pero para eso necesito que tengas publicado tu artículo. Lo publican. Vamos corriendo a publicarlo, ¿no? Como que surge una exigencia laboral, pero claro que lo escribo ahora mismo, ¿no? Faltaba más, ¿cuántas páginas quiere, no? No sé si me explico, a veces este tipo de incentivo propicia, digamos, que activemos todas nuestras capacidades, nuestras potencias para ponernos a escribir, que cosa que es muy compleja, ciertamente, ese miedo de perderle el miedo al papel en blanco siempre es un problema, siempre es un problema. Después les voy a dar una receta que me dio a mí mi maestro para enfrentar ese reto. Entonces ya dije, bueno, habrá problemas que surgieron en la carrera, que puedan tener todavía vigencia, digamos, temas que no se han resuelto o que podrían revisarse nuevamente a la luz de nueva información. Los debates entre colegas suele pasar, como decía, que en los colegios incluso se confronten los que asuman una posición o defiendan otra, pues eso también es muy interesante. Podría haber una tercera opinión, ¿no? Los problemas de la actualidad social y en materia de derechos humanos, no voy a insistir en esto, pues todo esto está muy presente. Todos los días cualquier nota que ustedes revisen tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Si protestan por el agua, ahí tenemos un problema. Si se advierte de la creación de un programa para defender a las poblaciones originarias, ahí tenemos otro gran tema. Preguntarnos cómo lo van a hacer, cuántos recursos van a invertir. Si tenemos un problema que tenga que ver con el acceso a la educación, a la salud, en fin, las exigencias laborales, ya puse un ejemplo, yo creo que en mi mente está que nombren al doctor Arellano Rabiela secretario de Educación, eso sería fantástico para todos, ¿no? Y el interés científico, digamos, en esta parte, pues uno, si ya tienes una trayectoria, digamos, o una ocupación profesional en los temas académicos, científicos, pues siempre tendrás problemas nuevos que resolver. Eh, eh, en mi caso personal, yo lo que suelo hacer, y eso lo aprendí también en mis cursos en el doctorado en Sevilla, es que tenía la gran ventaja de que la biblioteca de la universidad estaba muy completa y se complementaba diariamente, se integraba diariamente, siempre llegaban títulos nuevos. Entonces asumí una disciplina también en el sentido de revisar todos los días que llegaba a la biblioteca, pasar de primero, ¿no? La primera acción concreta,
revisar, había un stand que llamaban de nuevas adquisiciones. Entonces llegaba yo con mi libreta, veía lo que había llegado, sobre todo si eran de mi materia. Como yo ya tenía elegido un tema o asignado un tema de investigación, pues todo lo que tuviera que ver con ese concepto lo fichaba, ¿no? Lo registraba. Hay una revista peruana, una revista colombiana, una revista española eh, que trataba de los temas que a mí me interesaban y tomaba el registro. Eso era parte de mi interés porque yo quería alimentar todo lo concerniente al tema que había elegido en ese momento. Entonces ya tengo un interés científico. Ahora me preocupan, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el uso del derecho penal o el mal uso del derecho penal, lo que ahora se ha denominado populismo punitivo, y sobre eso he escrito ya varios artículos, he coordinado varios libros, y esto me ha ocupado, digamos, estos últimos tiempos. También estoy muy interesado, por ejemplo, en el control, la observación que debemos hacer del trabajo de los legisladores, porque normalmente ponemos atención en lo que hacen los jueces, en lo que hacen los fiscales, en lo que hacen los defensores, pero escasamente volteamos a ver a los que generan este galimatías, este desorden legislativo. No volteamos a verlo, es más, no nos preguntamos cómo es que se nutren, cómo es que se informan para tomar decisiones. Y ahí me ha permitido impulsar una línea de investigación. No estoy acompañado por muchas personas, pero ya pudimos publicar un libro justamente sobre esta observación, y de ahí surgieron algunas ideas, hasta la de crear una especie de observatorio legislativo para ayudarles a los legisladores. Yo creo que lo que ellos hacen es tan importante que no hay que dejarlos solos, si no vean cómo está el país, ¿no? Y todo porque nos hemos alejado de esa parte, lo damos por hecho que lo harán bien, ¿no? Y pues a veces no lo hacen bien, ¿no? Por lo menos yo soy muy crítico en esa cuestión. Yo, cuando era estudiante de la licenciatura en Derecho, pues siempre escuchaba a los profesores que hablaban del espíritu del legislador y lo presentaban como algo portentoso, ¿no? Algo, digamos, un nivel eh, de imaginación y de solvencia y de cualificación específica. Todo eso lo creí hasta que conocí a uno, a un diputado, y dije, bueno, no era para tanto, ¿verdad? Necesitan ayuda. Entonces, bueno, eso lo pongo un poco para explicarles, mis intereses científicos me llevan por esa ruta, por tener un derecho penal más racional, por tener una política criminal basada en evidencias. Por eso es que emprendí otros estudios también en criminología para complementar la parte dogmática, ¿cierto? Y también me he interesado por los temas que tienen que ver con la política criminal, es decir, quién la diseña, para qué la diseña, con qué objetivos, cuáles son sus fundamentos. Eso es parte de mi interés científico. Ustedes tendrán uno en particular, con toda seguridad. Luego, si nos concentramos en los aspectos que tienen que ver con la experiencia, con la capacidad, esto tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con la experiencia que se tiene, ¿no? No en la investigación propiamente, sino la experiencia profesional que has adquirido. Voy a poner un ejemplo con mucho respeto, ¿no? Si tú eres un médico, eres una médica, lo que has experimentado durante tus estudios de carrera, de especialidad, de internados, en la práctica cotidiana, digamos, has trabajado en instituciones públicas y en instituciones privadas, y seguramente tienes un cúmulo de experiencias en el trabajo cotidiano, que de ahí podrías derivar también un problema específico, ¿no? Un gran tema y de ahí un problema en particular. Por eso la experiencia, digamos, en este sentido, no es la experiencia como investigador, que esa se va a ir logrando poco a poco, sino la experiencia profesional que se tiene, ¿no? Como psicólogo, como juez, como profesor, como jurista, pues todos vamos acumulando acontecimientos que resolvimos, podríamos suponer que bien, por lo menos en ese momento, o mal, porque ahí mismo nos dimos cuenta de que no era la mejor vía. Pero eso es parte de una experiencia que ahora nos va a servir mucho. El otro tema es la información disponible. Yo creo que a estas alturas, pues ustedes ya tienen identificados las bibliotecas más cercanas, pero estoy viendo algunas imágenes de ustedes y veo que tienen acervos bibliográficos propios. Digo, eso habla justamente de esta concentración, de ese interés científico por una materia, por una disciplina, y esto les va alimentando, digamos, tienen de dónde partir. Es decir,
Hay una información disponible, la tienen en casa. En la licenciatura, cuando estudié, un profesor nos decía que al término de la carrera, después de 5 años, uno debería tener, si no mal invirtió el dinero en bebidas, en alcohol, en vagancia, en tabaco, lo que fuera, ¿no? Si lo invertiste adecuadamente, deberías tener al menos 500 libros de toda tu carrera, más o menos, como mínimo, ¿no? No se pongan a contarlos ahora porque es posible que tengan más de 500, estoy seguro, ¿no? Porque sí que hay una información disponible y la otra es, pues tendrían que pensar en la biblioteca del Congreso del Estado, la biblioteca del Poder Judicial de su localidad, digamos que esa había material jurídico, digamos, esperaríamos que ahí hubiese derechos humanos. La otra es acudir a los reservorios tecnológicos. Ahora Tirán Blanche tiene una base de datos impresionante también y la ofertan de manera que se puede adquirir de manera individual. No, sé que no es precisamente barata, pero si se hace algún esfuerzo, pues se puede conseguir el acceso a esa base de datos. Tirán tiene una gran ventaja, es que puedes bajar los textos, los libros, y si no lo tiene, te dice dónde está, con lo cual se puede aventajar mucho. La otra cosa es las bibliotecas de los colegas, de los amigos. Yo aquí les invitaría a que trataran de formar una especie de comunidad académica entre ustedes, ¿no? De que, a ver, yo tengo disponibles estos materiales. Una vez que sepan los temas de los demás colegas, pues probablemente le puede decir, si te falta, aquí tengo tal texto, tal libro, tengo esta revista. Digamos que pudiesen hacer un intercambio entre ustedes, una muestra de generosidad académica sería fantástico. Es decir, aquí pongo a disposición estos materiales por si alguien los necesita. Ya el tema de cómo prestan los libros, pues eso ya lo resuelven ustedes, si les firman un recibo o algo así, yo no sé, ¿no? Porque luego eso es otro problema, pero de ese no hablamos. Eh, Otro dato, si la investigación que estamos emprendiendo requiere el conocimiento de otro idioma, pues hay que ser conscientes de eso también, porque esto implica, como factor de equilibrio, decir, bueno, toda la literatura que quiero desarrollar está en alemán, yo no hablo alemán, pues entonces tengo que modular este esfuerzo, este intento. Eh, hay a ver, fíjense que cuando uno, si no tienes este manejo de algunos idiomas en los que están escritos las obras o el tema que más te interesa, pues uno no puede dejar de investigar sobre el tema porque es probable que haya literatura traducida, ¿cierto? Habrá materiales que ya estén traducidos y que se puedan utilizar. La única cosa que yo sugeriría es, pues, asegurarnos que se trata de una traducción solvente, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en muchos libros, en muchas editoriales, cuando se manda a hacer una traducción, se suele encargar esta a catedráticos muy reconocidos, que son expertos en la materia, hacen la traducción, pero además se trata de una editorial de prestigio, con lo cual uno puede confiar, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de Colombia, en la Universidad de Externado, que es una gran casa de estudios que tiene un departamento de traducciones expertos en las traducciones, ¿no? Y además dicen, esta traducción la hizo fulano de tal y la revisó fulano de tal. Eso nos da cierta confianza, ¿de acuerdo? Para poder utilizar la información. Pero si se fijan, este asunto de poner en la balanza si conozco el idioma en el que está manejado, pues eso puede determinar también la elección del tema, ¿cierto? El manejo de técnicas de investigación, pues también va a ser importante. Eso ya llevaría un curso un poco más largo, una actividad más larga, pero hay muchos manuales disponibles. Voy a procurar enviarle al doctor Arellano un texto que yo utilizo mucho y que me ha servido bastante, que además es muy didáctico, de un profesor que admiro mucho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el doctor Jorge González Galván. Jorge González Galván escribe un texto que se llama La construcción del derecho. Y me encanta contar esto porque él dedica ese libro a los albañiles del derecho, es decir, a todos nosotros. Sí, participamos, cooperamos, aportando alguna idea. Él da muchas sugerencias. Mucho de lo que estoy contando aquí puede estar inspirado en Jorge González Galván. Les voy a enviar el texto, está en PDF al doctor Arellano, para que lo puedan conseguir.
Entonces, puede ser un manual útil para el manejo de ciertas técnicas de investigación, ¿cierto? Y otro elementos también habría que cuestionar, habría que cerciorarse o verificar si somos capaces de hacer una reflexión crítica sobre el asunto, ¿no? Cualquier tema de investigación, lo que uno espera es una aportación, algo nuevo, algo diferente, ¿sí? Un enfoque. Incluso se puede tratar un tema que ya haya sido múltiples, tratado en múltiples ocasiones, pero puede ser que encontremos algo que no se haya dicho o un enfoque diferente respecto de ese tema. Acercarnos a esto puede ser interesante. No se trata de innovar por innovar, de decir alguna locura o una cosa locuaz ahí por querer salir del paso. Se trata de algo que nos haga sentido, decir, mira, tienen razón. Habían tratado el tema por aquí, por allá, pero esto no lo habían revisado, ¿no? Entonces, también depende de qué tipo de investigación queremos realizar. ¿Cierto? El propósito de la investigación es el que va a determinar también los alcances de la misma. Bueno, esto hablé de interés y capacidad, les estaba diciendo, tenemos que poner en equilibrio estos factores, ¿cierto? El interés, la capacidad y la posibilidad de investigar el tema. Bueno, ¿qué significa esa posibilidad de investigar el tema? A ver, ¿qué tanto tiempo tengo disponible para esto? ¿Cierto? En la medida del tiempo disponible para esto es como yo puedo organizar entonces los momentos y las acciones concretas para mi investigación. Si tengo 2 meses, pues me voy a dar una semana para elegir el tema, otra semana para elegir el problema, eh, asegurándome bien, luego hacer una pregunta de investigación específica, ¿cierto? Y de ahí derivar alguna idea original. Pero para esto, colegas, están de acuerdo que se necesita leer mucho. Uno no puede llegar de la nada, porque esta idea de que es un tema de inspiración o tal, no, bueno, la inspiración deriva justamente de un ejercicio previo, que es el de revisar la literatura existente, lo que llaman algunos el estado del arte. ¿Dónde está la discusión o dónde qué lugar ocupa problema actualmente, ¿no? ¿Cómo lo están tratando? Para eso, pues hay que invertirle ciertamente tiempo, tener la literatura al alcance, y diga, ya un proceso de investigación en forma, digamos, con digamos, posibilidades temporales, ¿no? Extendidas, pues uno dice, voy a dedicar una semana para esto, otra para el otro, reunir el material, hacer las fotocopias que se necesitan, si no se tienen los libros a la mano, leer, fichar, levantar todos esos datos para después pasar al momento de la redacción. Es como, este tema tiene mucho que ver con la organización de tiempos y movimientos, ¿no? Organizar todos los rubros del proceso de investigación y dedicarle a cada uno de esos un tiempo específico. Así que, por abreviar, necesito un tema. ¿Qué tema me interesa? Pues puedes elegir 5 temas, ¿no? Puede ser uno que tenga que ver con una institución, con un funcionario, con un concepto, con una idea de las cosas. Me explico, 5 cosas. El seguro social, el derecho a la salud, el papel de los médicos. No sé si me estoy explicando. Vas eligiendo exactamente qué es lo que quieres tratar. Una vez que ya lo tienes claro, dices tú, ahora sí quiero ver qué voy a preguntar, cuál es mi problema aquí, qué es lo que quiero resolver. Por lo pronto me preguntan muchos alumnos, oiga, a ver, mi tema es el matrimonio. Digo, perfecto. ¿Qué te preocupa o qué te interesa el matrimonio? Dice, bueno, pues me interesa la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ah, ya hay un problema ahí, ¿sí me explico? ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe? ¿Desde qué perspectiva analizar esa problemática? El gran tema es el matrimonio, el problema es justamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y cada vez que me dicen esto del matrimonio, digo, qué raro está esto del matrimonio. Unos quieren entrar y otros quieren salir, ¿no? O sea, pero bueno, así pasa. Al final digo, bueno, usted decide su tema, le parece muy bien. Posibilidades de investigarlo, tiempo, disponibilidad de tiempo, acceso a bibliotecas, ¿no? Tipo de investigación que me están pidiendo, que me están solicitando, ¿no? El número incluso la extensión del texto. Todo eso tiene que ver con mi interés, la capacidad
como lo comentamos, y las posibilidades que tengo. Claro, todos los temas pueden ser abordados, porque esto va a determinar, compañeras, compañeros, que el trabajo sea o de investigación, o de divulgación, o de difusión, ¿se fijan? Si es de investigación, pues exigirá mucho más tiempo. Si es de divulgación, pues podrán no concentrarse tanto en las profundidades del tema, ¿no? Pero eso se determina en función del proyecto en particular que tiene cada uno. Luego también el otro tema es si se quiere hacer una tesis panorámica o una tesis monográfica. Perdón que ponga tesis, pero es un poco para ejemplificar el asunto, ¿no? Una tesis igual podría funcionar este concepto como para un artículo, para un capítulo de un libro, ¿no? Bueno, cuando son capítulos de libro, a veces el investigador que coordina esto te dice, nos vamos a dedicar a analizar el derecho al medio ambiente sano. Todo lo que quieras decirme, pero que no se salga de ahí, que tiene que ocuparse del medio ambiente. Bueno, pues muy bien. Pero en este caso, si es un tema libre, si van a conjuntar artículos provenientes de sus preocupaciones en particular, pues yo creo que puede ser cualquiera de los temas que elijan, ¿no? Se trata de una tesis, de un artículo panorámico, dice Humberto Eco, dice, eso es un acto de soberbia, dice, no, la verdad que cuando quieres hacer esto, es o bien porque estás pensando incluso en hacer algún libro de texto, una cosa así, para presentarnos no una investigación a fondo, porque eso no la terminarías jamás, ¿no? A no ser que tuvieses pues todo el tiempo disponible del mundo, recursos, ayudantes, apoyo de este tipo, ¿no? Lo que se sugiere aquí es que acoten el tema lo más que puedan, ¿no? Porque si hay más de un tema, hay más de una tesis. O sea, procuren qué exactamente es lo que quiero tratar, cuál es el tema y lo más acotado posible respecto del problema en particular, ¿no? También esto es muy interesante porque tiene que ver con si el trabajo tiene que ser histórico o teórico. Bueno, las dos cosas se pueden. También eso tiene mucho que ver con el propio investigador, ¿no? Si lo que quiere hacer es, por ejemplo, un análisis de la evolución del divorcio en el derecho civil mexicano, pues ahí hay un dato, cómo ha evolucionado esta institución jurídica, ¿no? Eh, ¿Qué tratamiento le han dado? En fin, ¿qué conviene hacer ahora? Pero aquí, como tenemos tantos códigos civiles, pues tenemos otro gran problema también. Entonces yo lo acotaría, diría la evolución del concepto de divorcio en el Código Civil del Estado de Guanajuato. Pues ya, queda perfecto. Está, nada más ahí me voy a concentrar. ¿Qué tendría que hacer? Buscar todos los códigos civiles, tener en cuenta todas las reformas jurídicas que haya habido en relación con ese tema y los temas que estén, que sean colaterales, ¿no? Revisar las jurisprudencias que hayan recaído en relación con asuntos relacionados con esta cuestión. No sé si me estoy explicando. Ya tienes tres niveles de análisis. Bueno, al primero, elegiste un tema, el divorcio, ¿no? Ahora, el problema que quieres tratar es cómo ha evolucionado. Estoy haciendo un problema de tipo histórico, más o menos, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha evolucionado? Acoté el tema, dije, no voy a tratar lo que sucede en todo el país, lo voy a tratar solamente en el estado de Guanajuato, ¿vale? Ya tengo eso. Ahora necesito definir tres cuestiones concretas. Eso les va a servir para sus capítulos, sus artículos. Uno, el nivel legislativo. ¿Qué dice la ley? ¿De acuerdo? Del tema que estén tratando. Otro nivel será qué dice la doctrina, qué dicen los tratadistas. Y otro nivel será qué dice la jurisprudencia. Fíjense, uno es la parte legislativa donde se generan alternativas de solución, reglas para resolver un problema determinado, la parte legislativa, ¿cierto? Y cuando digo parte legislativa, pues sería la ley local, la ley federal, las leyes internacionales o tratados internacionales en este caso, si vinieran a cuento, ¿no? Primer nivel. El otro nivel sería el nivel doctrinal. ¿Qué dicen los tratadistas al respecto? Y ahí tendrían que identificar quiénes son los expertos en su país, en nuestro país, que han tratado el tema del divorcio. Si se ponen a investigar, vamos a encontrar, no sé, 30 o 15 libros sobre el tema, ¿no?
Y probablemente en las revistas especializadas habrá muchísimos artículos, ¿no? Sobre todo porque han ido surgiendo ya fórmulas que tratan de alivianar, aligerar la carga de los tribunales. Ya están pensando que los notarios públicos también pueden divorciar, ¿no? Y al paso que vamos, seguramente la segunda caja del Oxxo podrá también entregarte un divorcio, porque no estaría mal, ¿no? Así lo arreglas rápido. ¿Ve? Se han quitado incluso causales de divorcio, tal. Es una institución que tiene una suerte de evolución específica. Hay un elemento histórico, con lo cual podrían tomar a lo mejor un concepto de estos. Ahora estamos trabajando en una tesis de doctorado aquí en la Universidad de La Salle sobre el concepto del desarrollo, del libre desarrollo de la personalidad. Y estamos encontrando una cantidad de aspectos que impactan en varios órdenes, en varias ramas jurídicas, ¿no? Y nos obligó a hacer un recuento histórico también. ¿Cuándo surgió? ¿Quién lo impulsa? ¿Qué conexiones tiene con otros derechos? Y eso nos llevó al concepto de libertad, al concepto de tolerancia, al concepto de dignidad. O sea, fíjense cómo el propio enunciado hizo una proyección de varios rubros que había que tratar, ¿no? Entonces, si es teórica, eh, el trabajo, pues, se propone enfrentar problemas abstractos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de libertad, esto que les comentaba hace un momento, la noción de rol social, el patrimonio, la idea de persona humana, por ejemplo, son de estas tesis teóricas que son muy ricas, porque son las que dan mucho juego, ¿verdad? Cualquier cosa que se diga sobre estos temas parece que es un avance, digamos, es una aportación original. Desde luego, insistir en que hay que delimitar, ¿no? Si hablar de la persona, o del derecho civil o de lo que fuera, ¿no? Siempre con una eh, afán de concentrarlo. Bueno, siempre utilizo a este viñetista español que me parece que siempre aclara muy bien. No sé si lo alcanzan a ver los títulos y bueno, a veces lo pongo eso para ganar tiempo, ¿ven? O sea que. Entonces, bueno, qué ayuda a elegir tema también? Leer revistas especializadas. En este momento, ustedes deberían de tener ya identificadas al menos 5 o 6 revistas nacionales que tengan que ver con derechos humanos, ¿no? Es cosa de googlear y de investigar por ahí. Es decir, a ver, revistas especializadas en derechos humanos en México o en Colombia o en Brasil o en América Latina, ¿no? De esas revistas, lo que yo sugiero es que una vez que tengan ya identificado un tema, por lo menos, revisen los 5 últimos números, ¿vale? Esos 5 últimos números te van a dar probablemente encuentras algún artículo relacionado con tu tema. Si no, bueno, pues habrá que ver si en otros números anteriores también puede haber alguna cuestión así, pero si revisas 5 te vas a dar una idea de la revista. Pero miren, aparte de poder encontrar material para nuestra tesis, las revistas tienen varias ventajas, entre otras, en las revistas se presentan las discusiones contemporáneas, ¿vale? Por eso es muy valioso tener acceso a las revistas especializadas. ¿Qué se está diciendo ahora? ¿Qué están discutiendo ahora los colegas? Eso aparece en las revistas. Los libros tienen, digamos, un propósito diferente. Ahí permanece el conocimiento un poco más eh, estático, ¿no? En las revistas, por eso son la periodicidad, ¿verdad? Hay unas cuatrimestrales, trimestrales, semestrales, y cada 6 meses están recibiendo ideas nuevas, consideraciones nuevas, cuestionamientos particulares. Entonces, leer revistas especializadas es muy útil. Y además por otra razón, porque cuando vean las revistas van a identificar el formato en que se presentan los artículos. Viene el título, el nombre del autor, el título en español o en inglés, en algunos casos viene un resumen, que es muy importante leer los resúmenes porque ahí nos damos cuenta de si lo que dicen es bueno o no, nos conviene o no, nos interesa o no. Viene en español e en inglés, luego viene un sumario con los apartados, los epígrafes del artículo, y luego ya viene el desarrollo, viene una parte de conclusiones. Cuando ven eso, identifican en todas las revistas el estilo en el que presentan sus
aportaciones, pues ustedes mismos ya van a tener un modelo también para escribir, ¿no? La asistencia a congresos jurídicos, pues esto que van a celebrar en Francia me parece muy importante, porque van a ustedes a comparecer frente a sus propios colegas y a otros más, y a presentarles alguna idea, alguna propuesta, alguna discusión, y eso siempre alimenta, ¿no? Probablemente regresen de ese congreso con más dudas que certezas, y eso sería ganancia, ¿no? Pues, esto falta aquí, tengo que investigar más allá, esta idea es muy buena, esto se puede aplicar aquí, esto, en fin. Formar parte de asociaciones profesionales, pues es muy útil también. Tu colegio de profesionistas es fundamental. Participar en seminarios universitarios, donde encuentren uno. Ahora, después de la pandemia, ya parece un lugar común decir esto, pero después de la pandemia se descubrió, se reveló con mayor intensidad la posibilidad del uso de los cursos en línea. Es que ahora tienes posibilidad de estar frente a 200 personas y hay congresos por todos lados, muchas actividades que si uno pone en sus redes sociales o va siguiendo a las instancias que los ofrecen, pues te llenan. Ya no sabes después ni, el problema es decidir cuál te puede servir, ¿no? Esto de ver canales del Poder Judicial y del Congreso, lo voy a quitar porque ahora no les sugiero que vean al Poder Judicial. La verdad pueden confundirse, pueden enojarse más de lo que ya está uno, ¿no? La verdad que en esos debates que ahora son verdaderamente eh, paso de ahí, por favor, ya no quiero hablar más. Bueno, tener en cuenta también que los problemas imaginarios son irresolubles. Hay que buscar problemas inmediatos, de los que tenemos ahí al alcance, de lo que ustedes han observado en su comunidad, en su medio, en su sector profesional, ¿no? Porque Humberto Eco también pone este ejemplo, dice, usted quiere titularse, obtener su doctorado en 6 meses y me está presentando un proyecto eh, que, que trata sobre la importancia, el significado y trascendencia de la enciclopedia, de la biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿Usted habla italiano? No. ¿Habla latín? No. ¿Sabe de griego? No. ¿Tiene dinero para ir a Italia? ¿Sabe dónde queda Alejandría? No. Entonces haga otra cosa. No pierda tiempo. ¿Sí me explico? Por eso es que hay que concentrarnos muy bien y decir, a ver, esto sí puedo hacerlo. Y miren, nadie les va a objetar lo que escriban, lo que construyan, si lo hacen con honestidad científica, cuidando todas las cuestiones de ética, si no plagiar, no tomar cosas ahí sin dar, si citan correctamente, digamos, eso, todo eso es una aportación, ¿vale? Incluso me han preguntado, y probablemente haya diferencias con esto, pero me han dicho, oye, ¿y es válido citar Wikipedia? Digo, si lo citas, sí, si no lo citas, no. ¿Sí me explico? Que lo que va a pasar con el lector es que diga, bueno, las fuentes que utilizó, pues, no son las más especializadas, pero está diciendo de dónde surgió la información. ¿Sí me explico? Todo es válido en la medida que seamos muy cuidadosos de presentarlo con corrección. Elegir el tema constituye la determinación del perímetro en el que se moverá la investigación. ¿Se fija? Una vez que hemos elegido el tema, pues si lo mío son derechos humanos, pues no me voy a ir a otro lado. Lo mío va a estar en este ambiente. Y si es derechos humanos, tengo que tener en cuenta lo que dicen los tratados, convenios internacionales en esa materia, las resoluciones de las Naciones Unidas en relación con ese tema, eh, las, los informes que se presenten sobre, es decir, todo lo que podamos conseguir. Los asuntos, los casos que haya resuelto la Corte Interamericana, también es muy importante, es decir, el acopio de información va a ser ese y solo se van a mover ahí, ¿vale? Solo se van a mover en ese entorno. No hay investigación si no hay un problema para resolver. Digo, si no tiene sentido estar haciendo eh, acopio de información, dice, ¿para qué? Un momento te tendrás que detener. Es que imaginen, siguiendo el ejemplo de Jorge González Galván, en su texto este de los albañiles del derecho, ¿no? Bueno, para ser maestro albañil, pues tuviste que pasar por todas las experiencias previas anteriores, desde chalán, asistente, cuchara, media cuchara, todas las categorías que tienen ellos cuando llegas a ser maestro. Entonces, claro,
Uno tiene que acopiar información, reunirla y luego procesarla, ¿no? Pero hay un problema específico, tengo que construir esta barda con estas ventanas, con este peso, etcétera. Lo nuestro en materia de derechos humanos, aunque aquí lo refiero exclusivamente al jurista, pero yo creo que cualquier persona que está involucrada en derechos humanos lo que quiere es encontrar o generar criterios para resolver los conflictos. Esto es decir, a ver, aquí hay un problema, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Y aunque aquí lo refiero también a los juristas, pues yo creo que es aplicable para todos, ¿no? El trabajo de investigación requiere imaginación, conocimiento técnico, capacidad de persuasión y de argumentación. Y me detengo en estos últimos dos elementos, capacidad de persuasión y de argumentación. Es que ahí tendrán que ser muy cuidadosos en la forma en que se redactan las cosas, ¿no? Porque con lo que escribimos, lo que queremos hacer es persuadir a los demás, que se adhieran, que comprendan lo que estamos diciendo, que nos compren la idea, para decirlo rápidamente, ¿no? Las cartas de amor, pues son eficaces en la medida que dicen claramente lo que quieres, ¿no? Y para cuándo lo quieres. Así es. Y los argumentos luego son estos, porque nos vendría bien por esto, por tal y cual. Es decir, en la forma que estén redactando, vayan cuidando este asunto. Sí, creo que esto puede ser útil por tal razón. Aquí hay un argumento de este tipo. Fulano ha dicho esto otro. En fin. Bueno, qué buen cartel es este, ¿no? Dice, la justicia es igual para todos. Las sentencias no. Las sentencias pueden cambiar por mil razones, por la forma en que intervenimos. Estoy ya también viendo llegando a este asunto del problema. Fíjense, ya creo que dije algo sobre el tema, ¿verdad? Elijan el gran tema y de ahí deriven un problema, ¿cierto? Les di algunas ideas de qué hay que hacer para elegir el tema y tenerlo claro, ¿no? Si es una tesis histórica, si es una tesis teórica, si una tesis monográfica, quedamos que sería lo más adecuado, sería en este caso un artículo monográfico sobre ese tema en particular. Pero cuando se habla de los tipos de problemas, y aquí el doctor Arellano me puede ayudar también, eh, se habla de los que están relacionados con conceptos del derecho, conceptos jurídicos propiamente, norma, laguna, antinomia, tal, que son conceptos muy propios del lenguaje jurídico, ¿cierto? Y que en derechos humanos pues hay también muchos conceptos que ya están arraigados. Iniciamos hablando pro homine y nos dimos cuenta de que eso era excluyente y ahora le llamamos pro persona, ¿no? Por ejemplo, es un concepto que tiene cierta, no sé, tiene mucha trascendencia, digamos, o cuando hablamos en el caso de los derechos de los niños, el interés superior del niño, ya son categorías muy bien hechas, muy bien construidas, ¿no? Ahora, el libre desarrollo de la personalidad es otro también, ¿no? El principio de dignidad de la persona. Digamos, son conceptos que están en el marco de los derechos humanos y que tendrían sentido para nosotros. Este tipo de trabajos, de textos que se elaboran de tipo conceptual, son muy propios de quien está en el ámbito de la filosofía o de la teoría del derecho, de los derechos humanos propiamente, ¿no? Que claro, en materia de derechos humanos ya con más profundidad, pues sí se dan problemas incluso de carácter procesal, de carácter constitucional, porque al final los derechos humanos abarcan todas estas disciplinas, pero digamos, si el trabajo que ustedes quieren realizar es de tipo conceptual, pues entonces lo suyo va a estar muy cerca de la filosofía, de la teoría del derecho. Pero hay otros problemas, como son los que tienen que ver con el razonamiento jurídico, que son problemas que nos muestran dudas acerca del contenido, alcance de las normas, las formas de interpretarlas, si se adecúan o no a los valores constitucionales. Son problemas propios de la dogmática. Y en este caso se dice que es un buen campo para buscar problemas, ¿no? Y en este rubro de los problemas de razonamiento jurídico o de derechos humanos, de argumentación en materia de derechos humanos, perdónenme, se distingue entre casos difíciles y casos trágicos. Esto es una categoría que ofrecen profesores como Atienza, como ellos, ¿no? Que discuten estas cuestiones. Casos difíciles. Un asunto puede recibir más de una respuesta correcta.
Voy a, pues, a comentarles, por ejemplo, este supuesto. Todos tenemos claro que el ser humano tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. ¿Estamos de acuerdo? Y también estamos de acuerdo que los seres humanos también tienen derecho al trabajo, ¿cierto? Y se presenta este problema. Los gobernantes deciden apoyar mediante estímulos fiscales o cualquier otro tipo de fórmula a una empresa que construye autos o algo, pero ese algo que construyen contamina, ¿cierto? Pero a cambio da empleo para 500 familias, 500 personas que benefician a 500 familias. ¿Cuál de los dos derechos tendría que prevalecer? No lo vamos a discutir ahora, pero quiero dejar ahí como la discusión. ¿Sí me explicó? Los dos tendrían, incluso, el asunto puede recibir más de una respuesta correcta. Yo creo que yo creo que el otro. En fin, el contexto va a ayudar ciertamente para resolver esta cuestión. Otro caso difícil es cuando no existe o no está clara una norma jurídica que se aplique al caso concreto, ¿no? Una laguna, porque que ese tema no haya sido vislumbrado por el legislador, pero hay que resolverlo. ¿Cómo resolverlo? ¿Qué parámetros utilizar para encontrar una solución al respecto? O cuando dos normas son incompatibles, una dice una cosa y otra dice otra. ¿Qué hago en esos casos? La norma existe, es otro problema, pero nos plantea problemas de interpretación. Fíjense que independientemente de la disciplina que ustedes cultivan o tienen como originaria, psicología, derecho, medicina o cualquier otra, el tema de derechos humanos es un tema que está supeditado a la interpretación, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos no es solo de filosofía, eso está muy bien, no es solo historia, que está también muy bien, sino de instrumentos jurídicos, ¿cierto? Los derechos humanos son normas jurídicas vinculantes en la mayoría de los casos. Y estas normas exigen interpretación. Hay que desglosar el contenido, desentrañar el sentido, la teleología, la finalidad que buscan estas normas. Entonces, claro, puede ser que un documento diga una cosa, una norma diga una cosa y otra diga otra. Ahí tenemos un problema también. Tenemos que resolver cuál de las dos interpretaciones normalmente se resuelve por la que amplifica derechos, ¿cierto? La que le concede un carácter amplificador de derechos que aquella que los restringe, ¿no? Eh, o bien, los hechos efectivamente se han producido, pero la calificación jurídica es controvertida. No sabemos dónde ubicar los hechos. Esto para los penalistas es muy interesante porque en el campo del derecho penal, para los que son abogados, pues les va a parecer muy obvio esto, pero para los penalistas partimos de lo que está dispuesto en la norma. Si no está en la norma, para nosotros no tiene ningún sentido. Probablemente para otras materias, pero no para la penal, con consecuencias específicas, ¿cierto? Por eso se dice que en el derecho penal no hay lagunas. No las hay, no debe haberlas. En caso que hubiera, sería un gran problema porque generarías eh, eh, impunidad, ¿no? O dejarías de atender los derechos de las víctimas, por ejemplo. Ahora, los de derecho civil, los civilistas, pues tienen una obligación diferente. 8 en punto. A los de penal, lo que tienen que hacer es resolver el caso concreto y lo tienen que hacer buscando soluciones en cualquier espacio jurídico, propiamente los principios generales del derecho, el derecho comparado, cualquier otra cuestión, ¿no? En derechos humanos, pues esto también puede traer complejidades, ¿no? ¿Qué sucedió realmente? Los hechos que nos presentan aquí pueden encuadrar en una desaparición forzada de personas o pueden, en fin, ¿en qué? ¿Dónde está? Son de esos casos difíciles que hay que rastrear y que hay que resolver. Por eso digo, estos son de los problemas que interesan mucho a los investigadores ya cuando tienen una carrera, una proyección más intensa en esta materia, ¿no? Eso no lo puedo explicar, pero viene bien aquí para, no sé de qué se trata. Bueno, los casos trágicos. Esta es otra categoría muy interesante también, porque dice, se explica que estos casos se producen cuando en relación a un asunto o problema
o problema, la decisión o explicación del mismo supone la vulneración de algún principio o valor fundamental del orden jurídico. Los ejemplos: casos de justificación de conductas o situaciones de desobediencia al derecho vigente por personas o colectivos sobre la base de considerarlo extremadamente injusto o inicuo. Ese es, digamos, el elemento teórico. Por ejemplo, esto, ¿no? Las personas se organizan, reclaman, a ver, es frecuente, por lo menos en Ciudad de México, en muchos lugares del país, que haya manifestaciones de colectivos de personas que reclaman el acceso al agua, ¿cierto? Tienen derecho a protestar, ¿cierto? Pero el orden público exige o reclama o establece una serie de disposiciones que pueden constreñir ese derecho, pueden contradecirlo, ¿cierto? En este caso, por esto, la explicación acá que doy en el ejemplo es, dice, casos de justificación de conductas o situaciones de desobediencia al derecho vigente por personas o colectivos sobre la base de considerarlo extremadamente injusto o inicuo. Pues, la gente dirá, a ver, no sé si les ha pasado, pero que ustedes estén detenidos en el tránsito porque hay una manifestación adelante y ustedes tienen que llegar a su trabajo, llegar al aeropuerto, atender una consulta, ir a una entrevista de trabajo, y resulta que otras personas que tienen otras necesidades están cortando el tráfico, ¿no? A veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, decimos, pero por favor, déjame pasar, pero entiendo tu derecho, pero ¿y el mío? Y hay una contradicción ahí, ¿no? Esos son casos trágicos, porque se dan los supuestos. Si esta persona hubiese llegado a tiempo al hospital, probablemente no hubiera fallecido, digamos, es una cuestión trágica. Pero el otro diría, pero yo tengo derecho, tengo meses sin agua. Ahora he visto otro tipo de manifestaciones públicas, por ejemplo, exigiendo la intervención y la actuación de la autoridad, del Ministerio Público, para investigar eficiente y prontamente delitos de desaparición de personas, ¿no? O de ataques sexuales a niñas, a niños, y que la autoridad parece que no hace caso y entonces la gente reclama y se paran ahí enfrente y exigen. Además, fíjense de otra cosa, es que probablemente estas personas aleguen la existencia del derecho, su derecho a protestar, y sería hasta absurdo decirle, ¿y dónde está ese derecho a protestar? No todos te van a contestar, pues en el pacto tal o en la convención tal, no están obligados a saber eso, ¿no? Lo que hay una percepción de una realidad específica. Esos son casos trágicos, no tengo una solución, digamos que se plantean los problemas de esta naturaleza y hay que buscar cómo resolverlos, ¿no? Por supuesto, las rutas que han seguido los gobiernos autoritarios pues son cancelar las protestas sociales, ¿no? Criminalizarlas, hostilizarlas, y ¿cómo se dice esto? Penetrar dentro de ellas con otros agentes externos para propiciar desorden y hay muchos ejemplos en México, son muy recientes también y he visto que tampoco se han investigado, ¿no? Lo que denominan el bloque negro, ¿no? Que participa, va y rompe ventanas y hace cuando la protesta tiene otro propósito y entonces aquello queda mezclado ahí como si hubiese sido un propiciatorio de un desorden planificado, en fin, no me extiendo más, pero creo que todos conocemos problemas de este tipo. Otros podrían ser los problemas de crítica del derecho. Y yo creo que cada vez más se nos están presentando en este mundo de los derechos humanos la necesidad de cuestionarnos, a ver si están de acuerdo ustedes. Digo, no tenemos tiempo ahora para una discusión, pero podrían tenerla en cuenta, de la eficacia, ya no digo de los organismos públicos de derechos humanos del país, la eficacia de los organismos internacionales para ponerle frente a todo esto. ¿Realmente la ONU está cumpliendo su papel? ¿Puede? ¿Quiere hacerlo? La Organización de Estados Americanos está en condiciones de enfrentar los retos que se le plantean. La Comisión Interamericana tiene casos ahí que no ha podido resolver. La Corte igual. Tardan años en resolver las cosas. Eso es un problema. Es un cuestionamiento. Habría que, por ejemplo, ocuparse, ¿no? Un mecanismo, o decir, eh, propuestas para agilizar la emisión de resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Qué hacer para que eso suceda? Amplificar el número de jueces. Yo qué sé. No sé si me estoy explicando, digamos. También tenemos un campo de crítica ahí importante.
hasta la redacción de los propios instrumentos internacionales, ¿no? Si lo vemos a la luz de la perspectiva de género, vas a descubrir que muchos instrumentos tienen un sesgo eh, masculino, propiamente, ¿no? No incluyen, no son incluyentes en el sentido en el que lo conocemos ahora. Bueno, otro elemento aquí que ayuda mucho. Y bueno, pues elegir el tema, espero que les haya servido estos comentarios. No es una tarea sencilla, como ven, pero es una tarea que se puede emprender si tenemos, digamos, como ciertas directrices, ¿no? Me voy a sentar ahora, voy a elegir esto, voy a definir mi problema, establecer la pregunta que quiero responder, los objetivos que quiero lograr con mi investigación, ¿cierto? ¿Dónde lo quiero publicar? Pues también es otro elemento que habría que hacer. El problema, enfrentar solo un problema de investigación es lo que pongo aquí, ¿vale? Si hay más problemas, hay más de un trabajo, con lo cual deben ser muy cuidadosos también. ¿Sí? ¿Qué problema concreto? Les decía que esto es como una escalera, ¿no? Hay investigadores tan portentosos como el doctor Fixamudio, el doctor Carpizo, los grandes juristas que conocimos y que seguimos en sus obras, que bueno, subían una escalera, pero subían 5 escalones de un solo, ¿no? Mentes prodigiosas. Pero en el caso nuestro, yo estoy seguro que entre ustedes habrá personas muy talentosas, podrán avanzar esos 5 pasos, como digo. Yo me propongo casi siempre, sí, por lo menos un escaloncito, algo que pueda ir progresando en este sentido, ¿no? Algo que pueda servir, que pueda ser útil. Siempre estoy pensando que sea útil. Ya te da gusto cuando alguien te leyó y por lo menos te dice, no me gustó, dice, bueno, ya lo leyó, ¿no? O sea que ya el veneno ya lo inoculé, ¿no? Digamos, lo logré. Otra cosa también que se sugiere que el problema tiene que ser relevante, ¿no? Que incida en la práctica de los operadores jurídicos, por ejemplo, eh, y guardar relación con algún debate teórico o doctrinal, digamos. Por eso les decía, recuerden, estos 3 niveles en sus textos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la legislación? ¿Qué dice la doctrina? ¿Y qué dice la jurisprudencia? Son 3 niveles. El legislador crea la norma, la doctrina la interpreta, la analiza, la cuestiona, teoriza sobre ella, ¿cierto? Y la jurisprudencia dictamina con base en esas normas. Hay 3 niveles de comprensión de un problema. Casi estoy terminando, ¿eh? Les voy a poner esta lámina también que puede ayudar, ¿no? Pero esta es nada, simplemente para ilustrar ahí lo que quiero contar. El plan de trabajo, compañeras, compañeros, es muy importante. Si lo tienen ahora, pues qué bueno, ¿no? Si no, sentarse a preparar ahí qué voy a hacer y tal. Cuando pensamos en un plan de trabajo en investigación, tiene que ver con la ordenación cronológica y sistematizada de actividades, ¿vale? Les decía hace rato que todo tenía que ver con tiempo y estrategia también, ¿no? Ordenación cronológica y sistematizada de una actividad. Quiere decir que van a preparar un cronograma, ¿no? De aquí no sé cuánto tiempo tienen para entregar los textos, pero pues ajustarse a eso. Y esto va a determinar también qué tipo de problema van a investigar y, en fin. Si necesito una semana para elegir el tema, pues me tomo esa semana para qué, compañeros, para leer todo lo que esté relacionado con lo que me interesa, todo lo que pueda. Yo a los estudiantes de posgrado les sugiero algo, que en su agenda pongan pues todo lo que deben de realizar, ir al juzgado, eh, contestar las demandas, pero en alguna parte de toda esa semana laboral deben poner tesis, o en el caso de ustedes, capítulo del libro, pongan 1 o 2, las horas que consideren o que puedan, de las que puedan disponer para eso exclusivamente, ¿vale? Puede llegar uno a su mesa y no tener la mínima idea de qué hacer. A mí lo que me han sugerido, por ejemplo, es yo dibujo y hago gráficos y pregunto cosas y, en fin, me voy imaginando esquemas y todo hasta que, es decir, pero el hábito de sentarte en tu escritorio, de tener tus materiales dispuestos, ¿no? Tener una actitud. Ustedes se fijan que cuando lee una novela, pues puede estar recostado en la cama, digamos, no guardas ninguna formalidad,
pero estarán de acuerdo que cuando estamos estudiando cosas científicas, jurídicas, en este caso, derechos humanos, pues está uno, hasta la posición es diferente, ¿no? Están haciendo notas y está uno cuidando ahí como que hay una actitud diferente, se trabaja con el cuerpo también. El plan de trabajo es una referencia inicial de la investigación y contiene la ordenación sucesiva y temporal de cada actividad. Es decir, cada actividad va condicionando la anterior. Ya elegí el tema, ya definí el problema, ahora elaboro una hipótesis, defino ciertos objetivos, ¿cierto? Voy bien y vas cumpliendo una y le vas dando un tiempo a cada una de estas actividades. Por eso decimos que contiene un ciclo completo. Esto podría ser algo así, como esto, ¿no? Elegí el tema con todo lo que implica, hago un diseño provisional de un índice, no digo esto puede llevar esto, contener esto, voy a documentarme, hay otra semana en donde solamente estoy haciendo ya compilación de material, decido qué metodología voy a emplear, ¿no? Eh, y ahí ya, después de que has trabajado y has leído, pues ya viene la posibilidad de ideas nuevas, de preguntarte cosas nuevas. Y luego viene la redacción. Cada investigador tiene sus propios eh, esquemas, ¿no? Y ya cuando te conoces y sabes muy bien cómo puedes obviar una parte u otra, pues no es que necesariamente tengas que cumplirlo así, pero si tienes un esquema, un índice, digamos, voy a hacer esto y un cronograma, tus fases, pues te va a ayudar muchísimo más, ¿no? Que de no tenerla. Aquí hay un ejemplo de cronograma, ¿no? Que puede dar una idea, ¿no? Fíjense, este autor, por ejemplo, para eh, definir el cronograma de actividades y buscar fuentes se dio 2 semanas. Pero luego para el planteamiento del problema se dio una, para definir los objetos de investigación 3. Bueno, ¿sí me explico? Le fue dando a cada una de estas actividades un tiempo determinado. Es muy albañilesco esto. La verdad que tienes razón, Jorge. Si cómo haces una casa, no empiezas por el techo, ¿cierto? Vas haces los cimientos, que esos normalmente no se ven, porque todo este trabajo de ir a la biblioteca, leer y tal, eso no se va notando. De hecho, cuando vienen a que les revises la tesis y llegan con 2 hojas, dices, no, amigo, no, pues eso no me sirve de nada. No, no puedo leer nada de lo que has dicho en 2 hojas, ¿no? Procura llevar un poco más, así cuando ya tiene sentido, es cuando ya tienes un material que sí puede darnos cuenta de por dónde va la persona, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí porque esto ya vendría siendo más detalles de las fuentes de información y tal, que ustedes ya tendrán que revisar en. Esta es buena, un poco para que no se confíen, ¿no? Puedes tener las copias y todo esto, pero lo más importante es leerlos. Por luego la gente te dice, no, ya tengo así de copias. Oh, pues muy bien. Pues ahora hay que leerlas, hay que ficharlas, hay que subrayar, hay que hacer anotaciones. Eso es muy, muy importante en estas cuestiones. Así que bueno, pues los voy lo voy a cerrar aquí en todo caso para que si tienen ustedes alguna pregunta, algún reproche, algún comentario, pues encantado. Muchísimas gracias, Manuel. Verdaderamente lo que aquilatamos en esta sesión es tu experiencia, sobre todo tu experiencia en las obras que has publicado, tanto artículos, revisión de tesis, libros. Creo que eso es muy importante con la figura, sobre todo de defensor de derechos humanos. Y algo que hemos querido permear mucho y que tú lo mencionaste, es que queremos que sea un eje transversal para todas las disciplinas. Por eso me da mucho gusto que estén integrados médicos, psicólogos, administradores, mediadores, expertos en bioética, etcétera, que cada uno tendrá una visión diferente. Y hemos hecho una serie de trabajos bien interesantes, porque, por ejemplo, en el caso del aborto, que es muy polémico, ¿qué opina el médico del aborto en una investigación científica? Pero ¿qué opina el legislador? ¿O qué dice el legislador? ¿Qué nos dice el teórico del derecho? ¿Qué nos dice la iglesia? ¿No? ¿Qué nos dice la ética? ¿Qué nos dice la genética, la biología? No sé, tantas áreas que nos dan luz para conocer más este problema de manera transversal, multidisciplinaria e interdisciplinaria. Por eso tu experiencia en las disciplinas penales, en las ciencias penales, que ha sido gran parte de tu trabajo como
como experto en criminología, victimología, derecho penal, etcétera, pues bueno, es un área que tú has trabajado, pero siempre con este enfoque de derechos humanos, que es el que queremos permear y bueno, obviamente tu experiencia ha sido demasiado enriquecedora. Muchísimas gracias. Hay por Muchas aquí algunas intervenciones. Doctor Centeno, te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, maestro doctor Vidaurri. Me Querido honro, doctor, qué gusto saludarte. un gusto, un privilegio, un fuerte abrazo, doctor. Me Igualmente. honro, me honro ser nuevamente su alumno desde hace 25 años en la maestría en ciencias jurídico-penales y me place tenerlo nuevamente como catedrático, como Muchas ponente. gracias. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo y lo mejor del mundo para usted. Seré breve, Muchas querido gracias. doctor. Ante temas tan complejos de la actualidad, doctor, 130,000 desaparecidos la cifra, y aparte de este tema, doctor, pues un sinnúmero de problemas que realmente que devienen de una mala política criminal, como usted lo ha dicho. ¿Cómo pudiéramos elegir un tema rimbombante, un tema pues de peso o de gran alcurnia, como decimos? Doctor, no quiero extenderme, pero un privilegio volverlo a ver y sentirme nuevamente como en las aulas de hace muchísimos años. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Me da gusto saludarte también. Recuerdo muy bien las sesiones en la maestría y tu trabajo como abogado. Muy importante. Muchas gracias por la pregunta. Pues desde luego que no es sencillo. Lo que escuché en la mañana, por ejemplo, que se dice que ya han disminuido los homicidios en México, ¿no? Ahora nos cuentan, nos dan datos muy interesantes, pero modificaron la forma de contabilizarlos. No nos queda claro exactamente a qué están refiriendo con homicidios violentos y dicen, algunos son con arma de fuego, otros son en fin, o sea, encuentran mil variantes, al introducir mil variantes, pues aquello como que disminuye en unos y subirá en otros. El caso es que estas personas desaparecidas probablemente estén derivando de las personas asesinadas, ¿no? Es un problema. ¿Cómo enfrentar eso? Pues desde la perspectiva transversal podría ser justamente revisando, se me ocurre ahora, ¿no? El, el, el esquema de conteo, de registro de ese problema, ¿no? Y ahí probablemente encontremos alguna cuestión al respecto. Gracias, doctor. Doctora Rocío Rico, adelante. Sí, muy buenas noches a todos. Doctor Manuel, es un placer y siempre digo, agradezco sus valiosos consejos. Me queda una inquietud en estos tiempos apremiantes que tenemos en materia de investigación y metodológicamente. ¿Qué opina usted respecto de la inteligencia artificial? Eh, Ahora sí, en la parte metodológica de la investigación, doctor. Perdón, es muy buena pregunta. Gracias. Yo no desestimo el uso de la inteligencia artificial para nada, ¿eh? Me parece que es una gran herramienta, facilita muchas cosas, eh, eh, nos organiza ciertos temas, y si uno sabe hacer o diseñar los prompts, como le llaman a las preguntas que hay que hacer, que hasta ahora muchos la hemos utilizado casi como una especie de nuevo oráculo, ¿no? Le preguntamos cosas ahí como, soy compatible, soy Aries, soy compatible con las Capricornio. Pues me dijo que no, pero demasiado tarde porque, sabes, Capricornio. Entonces, no, pero a ver, voy a lo siguiente, es que el diseño de los prompts es muy importante. Incluso puede decirle uno, elabora un trabajo de tesis o un artículo de 25 páginas, actúa como experta en derechos humanos, cita 25 tesis jurisprudenciales y de la Corte Interamericana tal, sobre el problema tal, ¿no? Mientras más indicaciones le das, pues te genera un documento. Eso está muy bien.
en términos, ojo, si lo están grabando, lo voy a aclarar. Eso está muy bien en términos de utilizar una herramienta para orientarte, para darte cuenta, para fortalecer ciertas cosas. Pero no es correcto si esto no se identifica claramente. Digamos, ahora ya hay detectores o software para verificar no se llama plagio, le llaman plagio, pero en realidad son coincidencias. No sé si han hablado de Turnitin, si han escuchado del Turnitin famoso, que es un programa que tiene muchas universidades. Envías tu texto, lo pasan por este software, inmediatamente te dice, pues mira, de este texto, este párrafo es igual a similitudes. Entonces hay que corregirlas. Y también para el tema de inteligencia artificial están surgiendo ya programas que identificarían si el documento, el texto fue generado por inteligencia artificial. Esto trae un problema muy serio en términos de integridad académica, ¿cierto? Porque si esto se detecta, pues evidentemente puede ser sancionado. De hecho, ya muchos reglamentos universitarios ya establecen señalamientos muy concretos respecto del uso de inteligencia artificial o de apropiación indebida de información de otra persona, ¿no? De resultados, datos o elementos de otra persona. ¿Se puede utilizar? Sí, claro, como un auxiliar, como un apoyo, pero hay que cotejar porque no siempre, cuando le preguntas a la inteligencia artificial algo, dice algo correcto. Hay evidencias ya de autores, por ejemplo, que han preparado artículos con bibliografía inexistente, que la propia inteligencia artificial arma y construye y te da un poco para satisfacer ahí tus inquietudes, ¿no? Y hay muchas herramientas ahora, también están prodigándose, software, o ¿cómo se llaman? Pues sí, aplicaciones de inteligencia artificial, que unas son mejores que otras, ¿eh? Cada vez hay elementos novedosos sobre esta cuestión que van cuidando todo esto. A mí, miren, me sorprende mucho que veo anuncios, por ejemplo, te dice, yo te ayudo a elaborar tu trabajo con inteligencia artificial y nadie lo va a detectar, o sea, estás contribuyendo al fraude, no tiene caso. Yo prefiero ver de mis alumnos textos sencillos, honestos, al nivel de lo que se puede producir. Yo no espero que sean Roxin ni Carpizo MacGregor ni nada de eso. Espero que puedan decir lo que quieren decir, pero lo hagan con honestidad. Entonces, utilícenla, pueden aplicarla muy bien, pero sean muy cuidadosos. Y les voy a contar algo. Aquí en la Universidad de La Salle están, bueno, medio se liberó una cuestión que tiene que ver con unos sellos, que son unos dibujos, pues, que son tres sellos, ¿no? Dice uno de estos sellos lo puedes poner en tus textos, dice, este documento se generó con inteligencia artificial y hay que ponerlo ahí, como una cuestión de integridad. Yo no hice nada, lo pedí y aquí me lo dio, ¿no? Dice, otro sello, el segundo, este trabajo se hizo con inteligencia artificial y con intervención humana. Eso, me apoyé en ello y lo hice yo también, ¿no? Y otro sello que diga, este se hizo sin intervención de inteligencia artificial. Son actitudes de autocontrol, ¿eh? También la propia universidad dirá, así tenemos que cuidar esto, porque desde luego que ya me he dado cuenta de que, fíjate, los muchachos, estás en las clases, dices algo, lean este documento, se lo pasan a la inteligencia artificial, dice, hazme un resumen de esto. Dije, no, el ejercicio que te estoy pidiendo es que tú lo leas, tú te enfrentes al texto directamente y tú, resuelvas qué comprendiste, qué no comprendiste. Pues si me contestas eso, pues no estás cumpliendo con la tarea. Entonces, no sé si lo dije con claridad, es válido aprovecharse de los beneficios de la tecnología, en este caso la información, la inteligencia artificial, siempre y cuando no se descuiden los aspectos de ética en la investigación. Gracias, doctora. Entonces, quiere decir que no está vedada, digamos, en la investigación. No, no está vedado, pero lo que sí tiene que ser equilibrado, tiene que ser informado que sí Con es las notas inteligencia y que no, específicas. y que, ¿verdad? De manera que también quien evalúe esto diga, a ver, el 90% es de inteligencia artificial y el 10% que fue el título y tu nombre, ¿sí me explicó? Yo veo a Einer Arévalo. Gracias, Rosy.
Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Bueno, para todos los colegas desde acá a la República de Colombia, invitado a este panel, a esta conferencia por el señor Arellano y precisamente estaba reflexionando sobre eso de la aplicación de la inteligencia artificial. Yo lo había colocado en el chat. Tuvimos la oportunidad digamos, profundizar en esos temas en un colegio de abogados, acá sobre el papel del abogado en los tiempos de la inteligencia artificial. Creo que las bondades o los beneficios que ofrece esta herramienta van dirigidos al empleo, al ejercicio de nuestra profesión. Disminuye tareas, nos ayuda a quizás analizar algunos textos para elaborar contratos y otras cosas. Pero yo diría, doctor, y en eso sí me gustaría que creo que en temas de investigación no aplicaría yo tanto la inteligencia artificial. Yo creo que es mejor remitirse a las fuentes directamente bibliográficas. Entonces, de otra parte, quiero comentar lo siguiente sobre la delimitación. Yo cuando realicé la maestría, si yo hice una maestría en Derecho Administrativo, lo que es Derecho Público, y nos enfrentamos con unas dificultades y era sobre el tema de delimitación de la parte temporal y de la parte espacial. Eh, de hecho, en la conversación que mantuve con el señor Arellano, que fue que digamos, me ubicó telefónicamente, yo le comentaba sobre una idea apenas, un bosquejo sobre lo que era Estado, relación, derechos humanos. En su praxis, estamos haciendo ahí apenas unas elucubraciones sobre ese aspecto. Sin embargo, pues sabemos que esto es muy complejo y creo que para investigar uno de los aspectos que se nos enfrenta para la titulación, porque todo parte de un título. Si tenemos el título definido, tenemos la investigación prácticamente lista, porque no es lo mismo decirle a él que Estado, relación, derechos humanos en la praxis es un tema demasiado universal, muy amplio, amplísimo, porque tendríamos que hablar de todos los estados, sí, de muchas cosas. Pero si lo delimitamos, por ejemplo, al estado de Colombia, ya referido estuvimos dialogando algunos aspectos de la administración de justicia, que entre otras cosas no es administración de justicia, es impartición, porque una cosa es la administración de justicia y otra cosa es la impartición. Entonces, si nos enfocamos ahí de pronto del periodo 2020 a 2025, que precisamente fue el tema de pandemia, el asunto que se empleó ya, digamos, ampliamente el uso de las tecnologías. Y aquí en el discurrir con los colegas, decimos, nosotros no sabíamos cuál era ese link, ese señor link, de dónde aparecía, quién era ese enlace. Sí, Pero sí. luego ya sabemos lo que es una audiencia virtual. Presumo que en México también sucederá lo mismo. Audiencias virtuales. Aquí prácticamente se virtualizó la impartición de justicia en Colombia. Entonces, Sí. doctor, gracias y gracias al señor Arellano que me invitó a este espacio. Me quedan otras claridades. Me gustaría tener el contacto con ustedes. Yo le hablaba también que tanto México como Colombia tenemos realidades similares, sí, similares. La única diferencia es el territorio, obviamente que ustedes tienen mayor territorio y población, pero digamos que la idiosincrasia y nuestra cultura dan como para también analizar esos dos estados como uno solo, si se quiere. Y entonces, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Einer. Estoy de acuerdo contigo en los aspectos que has tocado. Sobre todo este asunto de la delimitación es muy importante. Para el caso de México, por ejemplo, los temas penales, por ejemplo, implican pues revisar 33 códigos penales, lo que no sucede en otros lugares de América Latina, ¿no? Entonces, si quieres estudiar un tema y averiguar cómo lo tratan en otro estado, pues tendrías que revisar. Yo lo que hemos resuelto a veces es eh, tomar una distribución que hace la Asociación Nacional de Universidades en México, nos ha agrupado a todas, y entonces nos quedamos con la circunscripción número 5, que son varios estados que comparten ciertas características que colindan entre sí y a lo mejor eso puede darle sentido a una investigación en relación con alguna categoría.
se trabajó una tesis sobre inimputabilidad y se revisaron estos 5 códigos de estos estados, nada más, ¿no? Dejando el resto. Pero bueno, delimitar es importante, sí tienen que acotar el tema lo más que puedan para que no se, a ver, esta palabra es muy común, es que de repente me siento perdido, ya no sé a dónde voy con la investigación. Ahí está, ¿pero dónde estoy? Es justamente para eso, para tener como muy claro qué es exactamente lo que quiero decir, ¿no? Les contaba algo del papel en blanco, y con eso ya no los entretengo más. Mi director de tesis, el profesor Muñoz Conde, en Sevilla, yo le preguntaba a todos ellos, digo, ¿cómo haces para empezar a escribir, no? Cuando yo llegué a hacer la tesis todavía se escribía en libretas de estas, ¿no? Digo, no había tantas computadoras, había más computadoras en México que en España en esa época, ¿no? Pero no todos teníamos una portátil, ni no estaba tan extendido. Entonces, él dice, yo escribo a mano y llenaba las libretas con sus libros y se los pasaba a su secretaria, que era un prodigio de intérprete de una letra espantosísima, ¿no? Solo ella entendía lo que había escrito el maestro. Trazaba la línea para hacer las citas bibliográficas, o sea, casi armaba todo el libro a mano, ¿no? Pero dije, pero no me refiero a eso, me refería yo a cómo rompes este impacto de la hoja en blanco. Y él me decía, me contó una anécdota de cómo lo hace, ¿no? Dice, mira, es que eso tiene que ver con algo psicológico, es decir, no sabe uno cómo empezar. Eh, pero este truco funcionó, le funcionó a él y creo que nos va a funcionar a todos. A mí me ayudó también. Él decía, mire, yo estoy en casa y de pronto, si me encuentro alguna revista ahí, de lo que sea, tomo la revista y empiezo a escribir según lo que lea. Y ponía un ejemplo, dice, fallece Lady Di en aparatoso accidente. Punto. Desde luego, el dolo eventual, ¿me explicó? Había lanzado la primera frase y enseguida podías borrar todo lo que habías escrito al principio, pero era una forma de entrar directamente a escribir lo que él quería contar. O sea, entonces yo creo que funciona si lo hacen así. Y otra cosa que puede ayudarles es que revisen cómo empiezan todos los autores sus novelas o ahora estoy leyendo a Elmer Mendoza otra vez en este librito, pero cómo empiezan eh, la primera frase que utilizan, y eso ayuda un montón porque esas primeras frases son como el gancho que invita al resto de personas a leerte, ¿no? Sí, era muy bella, sin embargo, ahí perdió la vida. No sé si vieron la frase, inmediatamente dices tú, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Pues, si tenía esto y lo otro, no sé si me explico, hay que poner una frase que también te ayude a decir, si la Corte Interamericana de Derechos era nuestra esperanza, ya no lo es. No se crean, pongan lo que quieran, pero yo estoy aquí un poco exagerando el punto, un poco para transmitirles esta idea de cómo pueden plantear la cosa. También hay que hacerlo con emoción. Esto que van a hacer ustedes en Francia va a ser muy nutritivo, ya verán. Tuve oportunidad de acompañar al doctor Arellano en la reunión que hicieron en la Universidad de Alcalá. Fue muy gratificante intercambiar opiniones con otros colegas también. La forma que reciben al instituto en estos espacios es de muy buen nivel y entonces no tengo nada más que decirles que aparte de envidiar ese viaje a Francia, pues les deseo mucho éxito con sus textos. Querido Manuel, pues muchísimas gracias, de verdad, agradecer tu tiempo, tu dedicación, tu experiencia, todo lo que has vivido en el ámbito de la protección y tutela de los derechos humanos, pues te hace un referente en la materia y verdaderamente estos consejos nos van a ayudar mucho, porque si bien es cierto, este artículo que se presenta al final del programa es un artículo de temas que a cada uno de los integrantes le interesen con esta visión de derechos humanos, que nos invita a reflexionar, a pensar, y bueno, mucho por hacer por la defensa de la dignidad humana y otros temas más. Así es que nuestro afecto, nuestra admiración, y muchas gracias, mi querido Manuel, por haber estado Muchas con nosotros. gracias. Que salga todo muy bien. Ya me contarán en algún momento su experiencia por allá. Muchísimas gracias y a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión.
Que pasen muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, Bye. gracias. Buenas noches, felicidades a todos. Muy buenas Gracias. noches, muchas gracias.